Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América y además igualmente a todos los habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 14 de mayo del año 2013, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payana Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Este va a ser un programa especial que teníamos desde ayer invitado al licenciado Mario Viñas Betance. Los acontecimientos anunciado desde la noche con relación al escándalo Baninter nos han obligado a hacer entonces un programa especial. Vamos a dedicar toda la hora a examinar esta situación. Primero vamos a pasar a los titulares y luego vamos a ver los análisis que venía haciendo precisamente el licenciado Mario Viñas sobre este tema. Antes de entrar en el tema Baninter, muy rápidamente debo decir que hemos visto la reacción de dos madres al asunto de los delitos. Y la verdad es que uno se queda espantado de ver el grado de tolerancia con que los padres justifican las desviaciones de sus hijos. Una de las madres entrevistadas es nada menos que abogada. Y allí estaba ella protestando porque sus hijos, las dos decían que estaban siendo tratados como delincuentes. Bueno, nos perdonan. Ellas están echándole la culpa de que a los medios y a los comentarios. Nosotros asumimos la responsabilidad de decir que sus hijos son delincuentes y que deben ser tratados como tales. Y le deben dar gracias a Dios de que eso no culminó de otra manera. Porque eso pudo haber provocado una desgracia en donde cualquiera de los muchachos que andaban ahí pudo haber perdido la vida, para que lo entiendan. Para que entiendan lo que estaban haciendo los muchachitos de eso. Sabemos que a esa edad se hacen muchas diabluras. Esa es una diablura que le pudo haber costado la vida a cualquiera de ellos. Vamos entonces a entrar en el tema del caso Baninter, el escandaloso caso Baninter. Me van a excusar que estoy un poco afectado por la gripe y se me va a escuchar probablemente toser o algo por el estilo. Vamos a ver. El Consejo de Gobierno extraordinario fue convocado. Denuncia del caso Baninter en el Consejo de Gobierno. Gobernador del Banco Central afirma que Baninter operó banco clandestino por 14 años y el Banco Central controlará las empresas vinculadas a Baninter. Informe del Banco Central: el fraude de Baninter puede llegar y sobrepasar los 55.000 millones de pesos. Discurso del gobernador del Banco Central. El agujero de Baninter supera los 55.000 millones de pesos, sí. El caso Bank Invest y el señor Álvarez Renta. Y el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Bueno, esto parece que hay una repetición, pero no lo es. Lo que pasa es que una noticia se refiere al periódico Hoy y la otra es El Día, que también es un periódico de la misma matriz, pero que tiene otra redacción. Y cuando toca el tema, entonces hace una explicación pormenorizada de la situación de Bank Invest y el señor Álvarez Renta. Hay que decir que el presidente Mejía, y esa información la trae también el periódico El Día, dice que destituirá al embajador en Francia, Álvarez Renta, para que responda ante la justicia. Bueno, la pregunta que uno debe hacer... ¿Por qué lo nombró? Exactamente. ¿Por qué
el amigo Porque ya Hipólito. estaba... ¿Por qué el amigo Hipólito Mejía designó a esa persona como embajador? Pero no solamente la designó, iba a viajar con él a Europa. Es decir, que en la comitiva restringida que iba a acompañar al ciudadano presidente de la República Dominicana a Europa, a distintos países, en ese periplo que estaba programado y se suspendió a última hora, probablemente por este escándalo y no por la gripe del señor presidente, aunque no queremos decir que eso se haya, en fin, que sea una mentira, pero en fin, en las cosas del palacio siempre se matizan, ¿no? Y probablemente él estaba preocupado por lo que iba a salir con este asunto y se quedó. Pero él iba con él y él no conocía a Luis Álvarez Renta, porque yo sí sé. ¿Quién no conoce ahora? ¿Verdad? Entonces, es de lamentar que él haya hecho esa designación, que por cierto es muy reciente. Estaba prácticamente en víspera del viaje cuando salió la designación de Luis Álvarez Renta. Ahora resulta que está involucrado hasta el gollete, como decimos aquí en la República Dominicana, en el asunto de Baninter. Y yo creo que va más allá de lo que luce a simple vista. Me parece que el cerebro técnico detrás de la doble contabilidad y todas esas cosas debe haber tenido la contribución. Sí, cada vez que yo veía a Álvarez Renta en la Real, yo me asustaba y trataba de que no me viera, porque ese tipo... ¿Qué es la Real? La Real de Seguro, cuando yo era presidente de la Real de Seguro, Explícale eso a la gente para que que sepa. me proponía de ciertas inversiones de la reserva para hacer planes, proyectos que realmente no eran proyectos nada, sino Porque él vivía inventando para cosas. tú rebajar lo de la renta y cosas de eso, y yo nunca estoy acostumbrado a recibir cosas clandestinas, ni a hacer nada que no sea legal, y este tipo siempre, por no quererlo insultar ni afectarlo directamente. Creo hasta que en un programa de Julito yo hablé algo y de una vez protestó y mandó ¿Te le mandó? no le mandó, pero me mandó decir que él tenía que declararle sus cosas que yo qué por televisión. ¿Tú recuerdas una vez Julito lo hizo por mí? que yo se no lo se hizo una denuncia de problemas con inversiones en turismo, sobre la base de que las inversiones que se estaban haciendo amparadas por los incentivos que tenía la ley de turismo, resulta que las inversiones no se habían producido nada. De eso, por eso quitaron las leyes, porque había tantas cosas de esas que no era eso, y atrás de eso se decía que gran parte era los proyectos que él hacía. Bueno, el asunto es que esos mecanismos, que son mecanismos legítimos, y estaban diseñados, yo puedo hablar de eso porque intervine en la redacción de la ley de incentivos de turismo, 153 era el número, me acuerdo, pues era un incentivo sobre todo para la empresa nacional. Y esta gente lo desvirtuó. Claro, aquí hay unos fenómenos que lo desvirtúan todo. Desvirtuaron incluso hasta el modelo de sustitución de importaciones con la ley de incentivos también a la industria, ¿no? Había un relajo, Incentivo industrial. prácticamente de inversiones que no eran reales. Ahora vamos a ver los aspectos particulares de este asunto, porque uno de los aspectos que sale a relucir ahora es que en última instancia es el pueblo dominicano que va a cargar las habas de esta cuestión, porque dice el Banco Central que por ley el Banco Central no puede tener pérdidas, lo que quiere decir que todo lo que se ha adelantado, que es haciendo emisión inorgánica, entiendo yo, desde que el gobernador dijo que iba a sacar de la bóveda con qué atender a los ahorrantes, yo dije está haciendo emisión inorgánica. Claro. Y fuera de la ley, porque la ley del Código Monetario nada más la autorizaba hasta el 50% del capital del banco. En cuanto a hacerse responsable. Cuando falte liquidez, podía atenderlo hasta el 50% Adelantos y del patrimonio y de Está hablando de los descuento. adelantos y de descuentos. Yo estoy hablando Entonces, eso también se rompió, ese procedimiento. bueno, pero yo estoy hablando de cuando se destapa la crisis. El Banco Central, es decir, la Junta Monetaria actúa, y creo que y nosotros lo denunciamos aquí, actuó al margen de la ley en cuanto a que debió haberle ordenado a la superintendencia que actuara y no designar la comisión que designó directamente. Pues bien, cuando comenzó a asumir entonces responsabilidad frente a los ahorrantes, dijo que iba a usar los recursos de la bóveda del Banco Central. Y aparte de los adelantos y de descuentos, que ahora parece que hay una cuenta media complicada ahí,
habían emitido ya a los pocos días 18,000, habían sacado 18,000 millones que después se aumentó a 20 y tanto y después a 30 y tanto. Hasta al extremo que ellos podían eran 4,000 millones. Bueno, pero fíjense ustedes que estaba además haciendo una emisión, porque estaba sacando dinero y estaba haciendo una emisión inorgánica. Una emisión inorgánica. Entonces, bueno, pero que ahora diga el gobernador del Banco Central, y eso ahora lo tiene que asumir el gobierno, y que eso quiere decir que lo vamos a asumir todos nosotros los dominicanos. Y eso no se puede hacer hasta que no respondan con todo lo que tienen. Exacto. Todos los responsables de ese fraude. Se recuperen de todas esas. Yo dije ayer que había recibido el último catálogo de la empresa naviera Benetti de Italia, que me permitió indagar una serie de informaciones, además de pasear por el yate. Y por cierto que hubo uno de los amables televidentes que me pasó un email, me pidió que le enviara el catálogo electrónico y yo se lo envié. Y yo dije, es bueno que lo caminen para que cojan cuerda como lo hemos cogido nosotros y se indignen la gente de ver lo que se ha hecho con el dinero de los dominicanos. Pues mira, ese yate, el que él encargó, no era de 45 metros, sino de 60 metros. Y está programado para serle entregado en diciembre del 2004, lo que quiere decir que el yate que ahora mismo está anclado en Las Romanas, según informaciones del mismo internet que yo recibí, no es el que él encargó, ese lo están fabricando. Ese transitorio. Ese es el de 45 metros. Pero ese no es. El otro es de 60 metros. ¿Tú sabes lo que son 60 metros de Yo yate? tengo entendido que tiene un sitio para un helicóptero. En el helipuerto. Un helipuerto tiene. Sí, Atrás. un helipuerto. Entonces no es un yate pequeño. 60 metros. La casa de mis padres estaba hecha en un solar de 20 metros. Ahí en la Bolivia, aquí en los Pueblos Navarros. 20 metros de frente. La casa de al lado, donde compró la viuda Mejía, Ricardo, tenía otros tantos. Y así todos esos solares eran de 20 metros. Eso quiere decir que ese yate tenía tres solares en fila así, de largo. Casi una cuadra. Eso es. Ahora, hay una serie de detalles que están surgiendo. Y yo quiero decir que entre las cosas que todavía no han salido, está la información que yo recibí de que los hermanos Azuri, participantes de Aerodom, el consorcio al cual se le entregó los aeropuertos internacionales de la República, había vendido al señor Báez Figueroa su participación y que ellos habían entonces invertido su dinero en Cap Cana, ese resort turístico que a cada rato sale en la prensa. No he visto ninguna referencia al asunto de Aerodom. Tampoco he visto referencia a lo que el propio involucrado directo, que es el doctor Julio Jacín, confesó, que se trata de un proyecto, un megacentro médico, que él dijo, esos rumores de que aquí se han manejado 800 millones de pesos, es totalmente infundado, son totalmente infundados, no son 800 millones de pesos, son 100 millones de dólares, dijo el propio Julio Jacín, yo lo escuché y lo vi. 100 millones de dólares era exactamente 3 veces la cantidad que la gente rumoraba que costaba el megacentro médico de Naco. Esos son 24 o 25 mil millones de pesos. Pero ¿por qué pudo conseguirse ese financiamiento para ese centro? Porque también estaba como propietario, pero escondido, el señor Ramón Báez Figueroa. Entonces las ramificaciones de esa doble contabilidad, un iceberg, ¿no?, que tenía una parte sobre el agua y otra sumergida abajo del agua. La que estaba visible, entonces esa recibía los ahorros del público en pesos y en dólares. Es muy conocido el caso de los peloteros dominicanos que metieron sus dineros en dólares ahí en ese banco. Y muchos dominicanos que lo metieron en pesos, porque la moneda dominicana todavía es el peso, el menguado peso dominicano. Y hay gente que todavía no han podido recibir su dinero. Ahí vi la protesta de Gutiérrez, ¿no?
Tienen 15 millones. 15 millones. El plan En Santiago hay una protesta todavía mayor También. porque no ha recibido nada. O sea, ni siquiera estaban dando el 10% y el resto es un certificado. Ahí hay una señora que está al grito de hace casi un mes que no ha recibido ni siquiera el 10% ni le cambian el certificado. Es más, lo que está la policía ya ni el banquito, la agencia del banco está abierta. No hubiera denunciado inclusive que le entregaron un cheque por 5 millones de los no 15 tenía fondo. y que no tenía fondo. Rebotó. Y un cheque que del Baninter. Tiene que ser, indudablemente. No, si es del Banco Central, imagínese usted, lector. Entonces, sí es verdad que caemos en otra vertiente del asunto que ya tiene otra. Yo quiero otras decir dimensiones. que muchas de las cosas que ahora se revelan, hace rato que están circulando por internet. Y por eso nosotros aquí decíamos frecuentemente, ojalá que alguna persona muy allegada al presidente le diga lo que está circulando en el internet, incluyendo algunas referencias directas al gobierno. Ahora, con el asunto de este escándalo, después que el señor Ramón Bay Figueroa da una relación, quiso dar una explicación del uso del agujero. Agujero negro. Sí, donde se perdía todo el dinero del mundo. Oigan esto, no, él menciona ahí, y entonces la respuesta que se le ha dado es que ese es un intento de politizar el expediente y de involucrar a muchísima gente. Pero aquí hay cosas muy curiosas. Oigan esto. Comienza con la enfermedad de Peña Gómez. Y aquí hay una serie de siglas y cosas que yo no entiendo. Dice 33% GB, 33% AG, 33% RBF. Esa es Ramón Bay Figueroa. Cargos TC. Entonces ahí pone Casa de Cambita. Después viene compra de vehículos y jipetas de expresidente Leonel Fernández y presidente Hipólito Mejía. Y todo eso lo autorizamos los ahorrantes. Y la tarjeta. No está ahí. Pago de celulares en poder de funcionarios civiles y militares. No dice cuáles son. Pago de una mensualidad de 150,000 pesos al expresidente Leonel Fernández. O sea que le tenían 150,000 pesos. Hoy él no tiene una pensión del Estado. No le sale. Sí. Sí, no sé. Pero que sí, y lo que yo pregunto es que si los ahorrantes los autorizamos a dar nuestro Porque dinero. tú tenías tu dinero. Sí, yo tendría dinero ahí también. Ah, bueno. Entonces, que si lo... Descanse, empachen. Compra de 10 relojes Rolex presidente de oro, entregados a Pepe Goico. Esa es la tarjeta. No. Este es directo. Sí, Directo, ellos se compraron y se los entregaron a Pepe Goico. Dice aquí él, yo estoy diciendo lo que él dice. No, lo que él dice, sí. Contribución al PRD para elecciones congresionales del 2002. Al PRD. Donaciones al PRD para celebración de mítines y campañas electorales. Tampoco dice las cantidades. Donaciones a otros partidos políticos para campañas electorales. Ahí tiene que estar el PLD. Pero no lo quiere decir. Nada más apunta para la dirección del PRD. Que apunta puntero para ahora para salir. Sí. Donaciones al presidente Balaguer para compra de juguetes de Reyes. Ya está muerto. Gastos de alquiler de aviones, viajes presidente Hipólito Mejía y Leonel Fernández. No le estoy diciendo que sea la tarjeta. ¿Usted no recuerda que en la relación de la tarjeta decía que el alquiler de los aviones se pagaba vía la tarjeta con $50,000 y pico mensuales? Espérate, no, eso está aparte, porque eso viene ahora. Gastos en cumbre de presidentes en Bávara. O sea que también uno en cónclave Sí, presidente. presidencial, entonces no se le pagaba por vía del Estado, que el Estado anfitrión es que tiene que cargar con eso. Equipo de comunicación para la seguridad interna, bueno, se paga el banco. Pago de ayudas mensuales a cerca de 70 generales. Oigan esto. Entonces ese era el jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas. Si te le daba un salario de 70 generales en este país. Oigan esto. Donaciones a la Iglesia Católica. Ahí va a embarrar la Iglesia Católica. Ayudas a miembros de la Suprema Corte de Justicia. Párense ahí. Párense ahí. Esos son los que van A la Suprema Corte de a Justicia. jugarlo a él ahora. Pero Entonces- todos esos son cómplices porque todo el que participa con dinero mal habido es cómplice. Yo exijo que salgan a relucir los nombres de la Suprema Corte de Justicia. De esa Suprema que nosotros sostenemos de este programa del principio, que no existe.
Oye, todo lo demás. Porque tenemos la prueba. No, la Suprema Corte de Justicia. Por ahí empezamos. Porque muchos de los males que está padeciendo la sociedad dominicana sale exactamente de ahí. De una Suprema Corte de Justicia que se da el gusto de decir que no va a darle paso a la política y nació del conciliábulo político en el despacho del presidente Leonel Fernández, cuando todos los partidos se pusieron de acuerdo para que saliera el Pacto de los Montes. O nos vamos a olvidar de eso. Entonces, ahora resulta que se le estaba dando ayuda económica a los jueces, ayuda a miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera necesitamos, exigimos saber quiénes son esos jueces para que renuncien inmediatamente de ahí. Deberían irse todos, pero esos que están ahí señalados, mejor dicho, que no están señalados, pero que se dice que están en la lista de los que recibieron, el pueblo dominicano tiene derecho a saber quiénes son. Después dice aquí ayudas dadas a Danilo Medina y a Tuey de Camps, hay que suponer que para fines electorales. Y ahora viene fraude de Pepe Goyco. O sea que todo lo que tú estabas mencionando no estaba incluido. Está contabilizado ahora aquí en el fraude de Pepe Goyco. Creo que Pepe Goyco está reintegrado a las Fuerzas Armadas. Es oficial ejecutivo de la primera brigada aquí, ¿verdad? Y exonerado de ese cargo porque el mismo banco Y lo entonces, exoneró. vamos a eso. ¿Acá está un país o qué? No, Bueno. es paisaje. Es que se nos está desplomando el país, Mario. Se nos está desplomando el país. Así como ustedes lo están oyendo. Óigame, el señor Ramón Báez Figueroa pagó un espacio en el periódico, en varios periódicos, e hizo la denuncia contra el señor Pepe Goyco y contra el otro Torres, que además era de ser oficial superior de la Marina de Guerra, era un ejecutivo del banco, una cosa insólita, que no debió haberlo permitido la jefatura de Estado Mayor de la Marina, Nunca. y tampoco el banco. Tener sentado ahí un oficial activo de las Fuerzas Armadas, pues usted puede tener un oficial en retiro, porque hay muchos oficiales preparados y hay que aprovechar su conocimiento y su talento. Pero un oficial activo, pero eso está diciendo ya que hay algo que está marchando mal. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, otro aspecto que no hemos visto mencionar en estas preliminares, porque yo estoy seguro que van a salir muchísimas cosas, es el asuntito ahí de la terminal de combustible de San Pedro de Macorís. Porque el señor Báez Figueroa, a través precisamente del señor Marcos Báez, que ahora mismo están en la Procuraduría Fiscal siendo interrogados, cuando salíamos para acá, lo estaban pasando por la televisión, a ellos dos y creo que la señora Vivian Lujano de Castillo. Los primeros que van a interrogar. Bueno, pero Marcos Báez figura en todo lo concerniente a esa terminal de combustible, donde se está produciendo otro fraude, de lo cual es cómplice la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado hasta el cansancio en este programa. Ahí hay un pequeño margen de $1 por un cargo que no se sabe para qué es, por galón, del cual se beneficiaron todos los importadores de gas, pero que comenzó a aplicarse desde el momento en que comenzó a operar ese proyectito que está ahí en San Pedro de Macorís. Estas son palabras del doctor Amaury Justo Duarte en mi casa, cuando él fue designado presidente de la refinería, que fue a buscar orientación con este servidor, que yo con muchísimo gusto le di, hasta donde la experiencia de 4 años y pico en la refinería me había permitido adquirir lo que él no tenía para nada en el momento que lo pusieron allí. Y yo lo orienté sobre los datos que debía pedir y que confirmaron todas las sospechas que yo tenía de que ahí se había producido una anormalidad que no fue investigada nunca, ¿verdad? Y él fue que me dijo a mí que se le había dado una concesión a esa terminal que luego hubo que generalizarla a la refinería dominicana de petróleo y a la terminal de Asua,
porque no se podía hacer la excepción de dárselo nada más que a uno. Y entonces todos los importadores de gas licuado de petróleo se beneficiaron de eso. ¿Y ustedes saben cuánto es? Mientras todos los demás productos que entran tienen 20 centavos de cargo, el gas licuado de petróleo tiene 1 peso. Y tampoco se sabe para qué es ese cargo, pero se le permite a esa terminal cargárselo y a todas las demás. ¿Por qué concepto lo hacen? Entonces, eso ahí está como parte de esa terminal, representando al señor Ramón Báez Figueroa, señor Marcos Báez Coco. Además, el entonces secretario de Estado de Industria y Comercio, Luis Manuel Bonet, expidió una resolución que le daba autorización a la empresa Coastal a vender todos los combustibles de todo tipo en todo el territorio de la República. Pero ¿a quién se lo entregó la autorización? No fue a la Coastal, que es una empresa reconocida y establecida en Houston, en los Estados Unidos. No, se lo dio al señor Arturo Santana, pariente político suyo, casado con una prima hermana suya. Entonces, eso convertía automáticamente al señor Arturo Santana en representante de la Coastal, pero era el titular de la concesión. Es decir, la concesión estaba dada al señor Arturo Santana, a nombre de la Coastal. De modo que cuando la Coastal llegara al país, tenía que decirle, bueno, Arturo, ten tanto por tu participación, como la intermediación y todo lo que hubo para conseguir eso. Es decir, a la Coastal se le puso a la par con la ESO, la Shell, la Texaco y la Isla, que es la última después de las primeras que tuvieron participación en el mercado, que fue la Sinclair, y después vino otra que ahora no recuerdo. Entonces, así se cuecen las habas. Es decir, el señor Marco Báez aparece también en los papeles de todas esas concesiones que se dieron para la distribución de combustible en este país. Por eso yo escribí un artículo que se titulaba Coastal por Shell, un relevo a la vista, Coastal por Shell, algo así. Porque yo decía, Coastal es la empresa que tiene la refinería de Aruba, y a esa distancia, ahorita van a traer todos los productos. Tienen una refinería de 300,000 barriles diarios de capacidad, y la refinería lo que tiene es una capacidad de 32,000, y el mercado nacional en este momento es alrededor de 140,000 barriles. Quiere decir que la refinería allí más que duplica las necesidades actuales de la República Dominicana, y está allí al doblar en Aruba. Y además porque cuando el presidente viajó a Venezuela a firmar el acuerdo de Caracas, se paró en Aruba y salió retratado con Arturo Santana y el presidente de Coastal. Entonces yo dije, bueno, eso. Coastal enganchó en el gobierno de Leonel Fernández, pero ya está validado por el gobierno de Hipólito Mejía. En un momento en que yo le estaba diciendo a Hipólito Mejía, alertándole, ten cuidado con lo que vas a encontrar, han dejado un agujero que el señor Lockwood, a quien él nombró como secretario de Industria y Comercio, Ángel Lockwood, cuantificó en alrededor de 5,000 millones. A mí me dio un poco más de eso. Después estaban persiguiendo a un grupo porque habían desaparecido 200 millones. Pero Lockwood dijo que en ese agujero se habían ido 5,000 millones. Entonces, yo quiero decir, en un momento en que ya el gobierno luce comprometido a poner sobre la mesa todo el lío de Van Inter, que ese grupo que estaba haciendo negocios ahí, el grupo del gobierno que se fue, y ese banco, y los desayunos que el propio presidente asistía, donde el señor Báez Figueroa, donde almorzaba o desayunaba con el expresidente Leonel Fernández, o se nos va a olvidar también eso. Todo eso es parte de la impunidad que ahora se manifiesta con todas las declaraciones que da Leonel Fernández como si no hubiera hecho nada en este país. Y nos amenaza con volver al poder. Entonces el gobierno, y en particular el presidente Mejía, es muy responsable
de que esa amenaza se cierna sobre la República, por no haber hecho lo que él debía haber hecho al principio. Ahora con este lío de Baninter salen a relucir la gente del PLD, incluyendo el renglón que viene. Oigan, después del fraude de Pepe Goico, el próximo es donación a Fundación Global Democracia y Desarrollo Leonel Fernández. ¿Te acuerdas que nosotros aquí siempre nos preguntábamos, ¿sí? ¿Y esta fundación de dónde reciben los recursos que está mostrando? Hay un derroche ahí. Ostentosamente. ¿De dónde que sale? Eso resulta que del tonel sin fondo del Baninter, ¿verdad? Y terminemos la listita para escuchar entonces al amigo Mario. Dice aquí, donaciones a entidades educativas y otras organizaciones no gubernamentales, no especifica. ONG, sí. Y él después dice que el informe oficial sobre la situación financiera no da cifras individualmente, expresa que la suma total de estas ayudas y donaciones en ningún caso sobrepasarían los 2.000 millones. Pero frente a un agujero de 55.845 millones, esas ayudas, que dice aquí un estimado que no pasa de 2.000, pues son insignificantes. Vamos a ver, pero hay dos cosas que antes de escuchar al amigo Mario yo quería decir, porque está involucrado la Asociación Popular, que es nuestro patrocinador, y nosotros, porque el hecho de que lo sea, no lo vamos a silenciar. Dice aquí, caso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. El Banco Central informó que en agosto del 2002, Ramón Báez Figueroa y Azor Azuri acordaron una fusión entre Baninter y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y que para materializarla introducirían modificaciones a la ley monetaria y financiera, las cuales se lograron cuando el Congreso Nacional aprobó la pieza. Los investigadores del Banco Central indican que Azuri podía acordar la fusión porque contaba con el control de la mayoría del Consejo Directivo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Azuri vendió los derechos de fusión a Ramón Báez Figueroa por un monto de $90 millones, de los cuales se pagarían $55 millones por adelantado y el resto cuando se materializase la fusión. Para Baninter esta fusión revestía crucial importancia, pues le permitiría traerse más de 10.000 millones de pesos en depósitos, o sea, los ahorrantes manipulándolo de aquí para allá como si fueran nada, ¿verdad? Como hicieron con nosotros, todos los que teníamos contrato con la CDE, que un día amanecimos que teníamos que ver con otra gente. Así están manejando a los ahorrantes. Más de 10.000 millones de pesos en depósito, lo que alimentaría la centrífuga que estaba operando en el banco paralelo. Azuri y sus allegados recibieron el pago de los $55 millones distribuidos de la siguiente manera: 14.78 millones de dólares en efectivo, 12.5 millones en certificados de depósito de Baninter y Trust, que nunca fueron asentados en los libros del Trust, y 503.6 millones de pesos en certificados financieros de Baninter. El Banco Central pidió a Azuri la devolución de los 55 millones de dólares, así como los intereses percibidos desde mediados de agosto de 2002 a fines de marzo de 2013. A la fecha se han recuperado 14.78 millones de dólares que fueron transferidos a cuenta del Banco Central en el Federal Reserve Bank of New York, cancelación de los certificados de depósitos en Baninter and Trust por 12.5 millones de dólares, cancelación de 461.6 millones de pesos de certificados financieros del Baninter y 42 millones de pesos entregados en efectivo. También se recibió un cheque por 500.684 dólares correspondientes a intereses sobre certificados de depósito de 12.5 millones de dólares en Baninter and Trust. Están pendientes de pago los intereses sobre certificados financieros por 503.6 millones de pesos ascendentes a 82.6 millones de pesos, así como los intereses en dólares correspondientes a los 14.78 millones de dólares que se pagaron en efectivo y estaban depositados en el exterior. Esto va a ser Padrino 3, la afirmación de... Hay otro capitulito aquí, 4, que es el caso Bank Invest. Dice, peritos del Banco Central indican que se trata de una empresa creada por Luis Álvarez Rento. En septiembre de 2001 la vende a Zipari Holdings Inc., una empresa de Ramón Báez Figueroa. En el acuerdo para la transacción se establece que Álvarez Renta continuaría como presidente del Bank Invest, percibiendo las mismas compensaciones y beneficios. A raíz del nombramiento de Álvarez Renta como embajador dominicano en Francia, se establece que él continúa como presidente del Bank Invest. La autoridad monetaria indica que Marcos Báez Coco informó que el acuerdo estableció también traspasar al Bank Invest la totalidad de las deudas de las empresas del grupo Interduty Free con Baninter, incluyendo los sobregiros existentes a la fecha.
También se traspasó deuda del grupo Interduty Free con bancos y suplidores del exterior, Es una novela de... las cuales son de estimadas. fraude. Esto De sí. empresas fantasmas. Bueno, yo quiero decirte, Mario, que no hagas compromiso para mañana, porque vamos a seguir mañana. Esto no se puede manejar en un solo día. No. ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, ¿Cómo veías tú llegar a esto? lo que yo quería decir en mi artículo cuando dice son confiables las publicaciones bancarias es que habiendo todo este rumor iba a explotar un día la bomba con los detalles. Entonces yo decía, pero ven acá, ¿cómo es posible que puedan arreglar esto? A ti no te cuadraba la No cuenta. me cuadra, porque todos los indicadores están bien, como yo te decía aquí, pero la realidad no es esa. Entonces, vamos a confiar en los estados financieros que publican. Entonces, aquí hay una complicidad de las autoridades que hacían la supervisión. Esa es la superintendencia de 14 años. Desde luego que sí. No diría yo que serían 14 años, pero de que Dijeron ellos, no dijo usted. en el 98 yo sí sabía que había problemas en ese banco. Porque en el 98 Arteaga, que denunció los problemas que había en el banco al padre de Bay Figueroa, a Bay Román. Que por cierto lo acaban de nombrar ahora presidente Eso ejecutivo tengo del listín. entendido, y esa es una discusión que tuvo todo el sector financiero, estaba ahí en la superintendencia de seguros, cuando estábamos haciendo la ley de seguro, Tú estabas ahí como asesor. como asesor de la superintendencia de seguros. Y los comentarios que se dieron de eso, que entonces cancelan a Arteaga y el señor Romano, tengo ¿Y entendido, Arteaga qué posición tenía? era el vicepresidente ejecutivo, tenía una posición ejecutiva en el ¿En el banco. Baníster? En el Baníster. Y Entonces, entonces él fue a informarle al padre de Bay Figueroa. de cosas que no se estaban haciendo correctamente o que salían, y el señor Arteaga fue cancelado, y cuando el señor Figueroa Romano le reclama al hijo, según es lo que se dijo ahí, entonces el hijo le dijo, pero ven acá, si tú quieres yo te compro tus acciones, y le hizo un cheque por las acciones y aparentemente salió Bay Romano, que nunca debió salir de ese banco. ¿Entiendes? Y debió tomarse el derecho, como ahora está en el listín, y siempre se esperaba que volviera al banco. Él creo que es una persona que, hasta donde yo conozco, se distinguía por personas serias. Yo conozco a Ramón Bay Romano desde muchacho. Sí. Y ese muchacho es un hombre serio. Sí. Lo que pasa es que en toda la familia puede salir un hijo desviado. Yo quiero decir que cuando yo trabajaba todavía como asesor de Ricardín Hernández, viajamos a México, en un viaje de negocio. Y en el viaje de regreso venía Marco Antonio Muñiz, en el mismo avión con nosotros, y nos pusimos a conversar, porque venía a cantar ahí en la boda de ese muchacho, en Román. Y todo el mundo sabe que esa boda fue No, una cosa. exageración. Sí, sí. No, aquello fue un alarde de dispendio de dinero. Y trajo una serie de cantantes. Que no fueron- corresponde a la posición de un banquero. Claro que no, porque un banquero debe tener una vida austera. Todo lo que se estaba viendo desde hacía ya años no correspondía, independientemente de hasta donde estuvo Guay Romano en la cuestión de la campaña del PRD. El comportamiento que él hacía no era la de un banquero, sino de un faradurero. Sí. Y con una, bueno, ¿cómo le llama ese? El rey David, que todo lo que le toca se vuelve oro. Mira. El rey Mira. Sí, se tejió como una especie de mito alrededor de la Y persona. mira la de- complicidad que sale ahí. O sea, todas esas voces son calladas. Yo quisiera que me explicaran en detalle la lista de las inversiones que se hicieron usando los recursos del banco. Porque yo quiero confirmar la situación Bueno, de ese consorcio que está ahí en el aeropuerto. ¿Sabes por qué? Pero- yo ahí... Porque eso se hizo ilegalmente. Y como los originarios, las empresas que justificaron la entrega, porque que eran expertos en el asunto, había una compañía norteamericana que se llama la Ogden Aviation, subsidiaria de la Ogden Corporation de Estados Unidos, que hace rato que se retiró de ahí. Es decir, que se retiraron los hermanos azules. Entonces, ¿quiénes han quedado del trío de entidades a quienes el Congreso entregó los aeropuertos? ¿Quiénes son los que se han quedado? Porque a mí me llegó el rumor de que la subsidiaria de la autoridad
del Aeropuerto Internacional de Vancouver, que depende del Ministerio de Transporte de Canadá, también se había ido. Entonces, ¿quién es que está ahí? Entonces, yo quiero preguntarle al Congreso, que fue que aprobó esa monstruosidad, si no va a investigar qué es lo que está pasando con los aeropuertos, que se los entregamos. ¿Cuánto producían los aeropuertos? En el momento que se le entregó, producían más de 3.000 millones de pesos al año. Y eran menos aeropuertos. Y además han puesto muchísimas cargas adicionales. O sea, que los ingresos sí. se han disparado. La han triplicado. La pena es que se vicie el procedimiento, que eso es lo que yo te digo. Eso está, la forma que se ha procedido es violatoria a la ley. ¿Cuál de las elecciones? Hay el Código Monetario Financiero, a quien le toca. No, digo, ¿en qué aspecto tú dices que se ha violado? O el aspecto que la que tenía que intervenir La era la superintendencia de banco. Sí. Y es la única que lo podía hacer también preso o cualquier cosa que podía tomar. Incoar una acción judicial. Es la autoridad competente. El Banco Central no es la autoridad competente. Nosotros señalamos. Entonces es lástima que se haya viciado y dé cabida a esto que está pasando. Pero ahora nosotros se mismo. lo dijimos exactamente así. Le dijimos, ustedes tienen que actuar apegados a la ley. Porque de lo contrario, están corriendo el riesgo de que se acuda a cualquier tribunal nacional o internacional y se impugne la legalidad de lo que se haga. Se lo dijimos, se lo advertimos. Pero no se quiere oír. Lo que uno dice aquí son pamplinas. Pero ahora se está cuestionando tu aspecto. Yo no sé si tú llegaste a ver. Ya, tú sabes quién es el abogado de Páez Figueroa. Pincho Castillo y Pina Acevedo. Y tú sabes quién es el abogado de Vivian Lugran, Virgilio Belloso. De Vivian. Sí, Virgilio Belloso. Lo acaban de transmitir ahora cuando precisamente veníamos para acá, que estaban cubriendo desde la Fiscalía el interrogatorio de esas personas. Pero es lo que yo te digo. Ahí No, hay pero una ley bien espérate, clara. y hoy estaba oyendo también a D'Artagnan. D'Artagnan Pérez. Opinando de que no tenían facultad para ordenar la prisión. Es verdad. Que solamente podía ordenarla Una autoridad competente. Un tribunal, ¿no? Que ellos dicen que es un tribunal. Digo, una autoridad competente. Bueno, podría haber sido el superintendente. Sí. Como lo es el impuesto sobre renta, como lo es esto, cada uno. Las autoridades competentes, fiscalizadoras, son las que son competentes para hacerlo, no el Banco Central. Yo no sé, yo creo que este es un gobierno que, comenzando por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, está desprovisto de todo. Primero porque el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo está más haciendo política que otra cosa. Y además porque no le reconocemos la estatura profesional para desempeñar un cargo tan delicado que es el de orientar y asesorar al presidente de la República para que sus actos sean totalmente apegados a la Constitución y las leyes. Un muchacho que llegó el otro día de Estados Unidos, de estudiar por allá, yo no sé qué conocimiento puede tener para ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Además, quiero decir que el presidente ha cometido muchísimos errores en expedientes que han ido al Congreso Nacional y todos son atribuibles a ese vacío que tiene ahí. Pero lo lástima es que ahora ese hoyo se puede agrandar más. ¿Por qué? Porque bajo esas circunstancias, ¿quién va a comprar? O tú compras algo que tú lo veas en un problema legal. Tú dices al banco. O el banco que te podría ver. De los activos del banco. Pero el banco como está funcionando, habían varias opciones de venta. Una era el Scotiabank. Pero déjame hacerte una pregunta. Ven acá. Hace un tiempo había una ética para los bancos que le impedía, no estoy hablando de la República Dominicana, estoy hablando también de Estados Unidos, le impedía involucrarse en una serie de actividades. Tenía que hacer el negocio del banco, es decir, vender dinero, eso es y exclusivamente. Y además, ningún directivo de un banco podía estarse dándose préstamos del banco a sí mismo. Pero hace un tiempo que eso como que cambió. No sé qué pasó con la ley, porque yo me recuerdo que esas cosas se contemplaron porque había en los bancos una cuenta que llamaba otros activos,
que tú no sabías lo que había ahí, Pero tú estás hablando de la República Dominicana. de la República Yo Dominicana. estoy hablando de Estados Unidos, porque también en Estados Unidos se habla. También allá se han producido unos Y tú te relajos. Es que encuentras. estos grupos, cuando cogen demasiado fuerza, callan a cualquiera, pero no te está enseñando la lista que hay ahí. Vamos a seguir mañana con esto y con el amigo Mario Viño Betances, más conocedor que todos nosotros de estos temas, porque él ha estado toda su vida en ese asunto. Les hablamos Leopoldo Espaillán, Anita. Y Roger Uganda. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los